¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este nuevo diálogo de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario. Mi nombre es Saúl Santiago Oviedo y este día estamos con una invitada especial muy importante para nosotros. Es miembro fundadora de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio y ella es la doctora Mónica Milpas García. Muy buenos días, Moni. ¿Cómo estás? Hola Santi, muy contenta de estar aquí en este diálogo. Creo que estos espacios son bien ricos y bien importantes. Y bueno, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Es increíble tener esta oportunidad, ¿verdad?, de dialogar y a través de esto poder llegar a más personas, ¿no? Así es. Bueno, por ejemplo, si les gusta, denle like, compártanlo con sus amistades y bueno, vamos a empezar entonces este diálogo preguntándote, Moni, ¿qué has hecho? ¿En dónde estás ahorita? ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, y tu acercamiento con el aprendizaje y servicio solidario? Pues Santi, ¿qué te cuento? Yo soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y bueno, como parte de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario, pues hemos estado trabajando en muchísimos proyectos tratando de aplicar, ¿no?, esta perspectiva del aprendizaje y servicio. Yo mucho de mi experiencia siempre ha sido enfocada a los estudios de género, a entender dónde están las mujeres, ¿no? Entonces, cuando me invitan a participar en esta red, se me hace muy interesante porque yo sí creo que tanto la perspectiva de los estudios de género, que es el feminismo, con la perspectiva del aprendizaje y servicio, pues tienen ahí un diálogo bien interesante, ¿no? Y muy enriquecedor. Actualmente estoy coordinando pues un diplomado también aquí en la facultad, que justo se llama, ¿no?, Diplomado en Comunicación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, Santi. Wow, qué increíble aproximación. De hecho, a través de la educación, ¿no? Y a través de la educación universitaria, que en ese sentido es diferente a la educación primaria, secundaria o de Sí, bachillerato, aquí, al menos aquí en México, ¿no? sí, sí, Muy sí, bien, totalmente. perfecto. A ver, Moni, por ejemplo, ¿qué nos puedes contar acerca de cómo tú concibes el concepto de aprendizaje y servicio solidario y específicamente hilado a el territorio mexicano? Yo creo que, bueno, tenemos nuestras particularidades. Cuando nosotros nos subimos tal cual a generar esta red, pues ya el aprendizaje y servicio tenía sus antecedentes, especialmente en Argentina y en España. Entonces, bueno, pues ellos han tenido una trayectoria muy rica. Sin embargo, yo creo que el hecho de iniciar aquí, iniciamos con este modelo y aquí ahorita un paréntesis, Andrés, creo que es bien interesante porque creo que mucho en nuestra práctica cotidiana ya venimos haciendo aprendizaje y servicio, pero no lo teníamos como muy identificado, ¿no? Entonces creo que la gama de situaciones que atraviesa nuestro país, pues es un campo muy, muy rico para esta perspectiva, ¿no? Y esta perspectiva que pues sí me gustaría mencionar que lo que busca es transformar esta realidad, ¿no? Transformándola desde un modelo tal cual de aprendizaje, pero enfocado mucho a esas poblaciones a las que va dirigido el aprendizaje y servicios, ¿no? Dándoles la voz para que a través de estos procesos pues se transforme su realidad siempre a una realidad mucho más positiva. Y fíjate que ahí la parte de género dialoga muy bien, ¿no? Porque al venir desde esta perspectiva de la teoría crítica feminista, que también busca esta transformación de la realidad, convergen y creo que articulan muy bien y el impacto que pueden tener en los diferentes proyectos, yo creo que se potencializa. Es maravilloso y súper interesante, ¿no? Como, por ejemplo, a través de la propia naturaleza de la universidad pública aquí en México, podemos ir retomando algunos elementos que el aprendizaje y servicio solidario también tiene, ¿no? En este caso, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos un esquema de servicio social obligatorio, ¿no? Para las personas que se quieren titular y a través de ese servicio podemos ir generando corrientes y líneas de acción en orden de generar cambio para la población, en este caso la población mexicana, ¿no? Y pues qué mejor que con perspectiva de género, que anteriormente se platicaba de la perspectiva de género como si fuera una cosa súper particular, muy de avanzada, que solamente ciertas poblaciones conocían, realizaban, generaban, defendían también. Sin embargo, ¿qué te parece esta idea, no? En recientes años ya no solamente se le conoce de esa manera, sino que se le conceptualiza y se le enmarca
en una perspectiva de derechos humanos, tal cual, ¿no? Es algo básico que tenemos que hacer a partir bueno, la Declaración de los Derechos Humanos y otros estatutos, ¿no? De las universidades, porque dejamos de ser vigentes si no aplicamos esta perspectiva. Santi, sí, fíjate que justo, ¿no? Antes esta perspectiva tal cual estaba o sea, sabíamos que existía, estaba ahí, pero no todas las personas la abordaban. Creo que lo que dices es bien importante, entender que esta perspectiva, la perspectiva de género, lo que trata de colocar y ha colocado en la agenda, tan es así que son, bueno, pues desde el feminismo como movimiento social, histórico, desde el feminismo como estudio de la academia, lo que ha llevado es a visibilizar la situación de las mujeres en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Cuál es su premisa? Pues entiende que la estructura en la cual estamos es una estructura de desigualdad, ¿no? Donde lo masculino está en la jerarquía más alta y lo femenino pues está en subordinación a lo masculino y que esto a lo largo de la historia ha generado diferentes desigualdades que se expresan pues de múltiples maneras llegando a la violencia, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, en el marco de los derechos humanos, donde se aboga por la igualdad, ¿no? Y que todas las personas del mundo debemos de ser iguales y tenemos que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, es ahí donde yo considero que converge muy, muy bien. El hablar de perspectiva de género es tener esta mirada, ¿no? En todo lo que hagamos. Es entender que existe esta desigualdad y es entender que tenemos que ir sumando con cada uno de las acciones que hagamos para lograr un mundo más igualitario. Recordemos también que entre los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030, uno de los que se está trabajando es la igualdad, ¿no? Y la igualdad entendida en este sentido, en que todas las personas accedamos y disfrutemos más bien, porque acceder ya los tenemos, ¿no? Disfrutemos de todos los derechos humanos fundamentales. La igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la no discriminación y pues en nuestro caso particular, pues es un país donde vamos a ver que la violencia contra las mujeres pues está en todos lados, ¿no? Entonces el hecho de sumar esta perspectiva y articular todos los proyectos que tengamos de aprendizaje y servicio, pues va a contribuir, ¿no? A alcanzar este objetivo de desarrollo sostenible y como bien lo dices, ¿no? O sea, el Estado mexicano está suscrito a estos convenios y estos tratados internacionales y entonces es mandatorio que todas las instituciones pues sumemos para alcanzar, ¿no? Y pues erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia de género que incluye a todas las diversidades y en general que no exista violencia, ¿no? Y que niños, niñas, y todas las mujeres, todas las personas, tengamos los mismos derechos en igualdad. Completamente de acuerdo. Es verdad. Y por ejemplo, me interesa mucho que veamos esta parte y dialoguemos esta parte de reconocernos como personas, tal cual, ¿no? Como personas que se van corrigiendo, como personas con errores, como personas con ideas, como personas completas, integrales, ¿no? Y es a través de reconocernos como personas que podemos ver la parte de la interacción. O sea, es inevitable tener interacción dentro de las clases, en la planeación de un proyecto de aprendizaje y servicio solidario. Y ese también en esta interacción donde los esquemas y donde la estructura propia, hay, por ejemplo, causa estragos, donde podemos ver pequeños hilos de oportunidad, ¿no? Al respecto. En esta línea, Moni, ¿qué nos podrías platicar de por qué incluir la perspectiva de género, o sea, fundamentalmente desde el planteamiento del proyecto o en cualquiera de las etapas, eh, y cómo incluirla tal cual? ¿Qué aporta la perspectiva de género en hacerlo robusto? Claro. Fíjate, Santi, o sea, yo creo que esta perspectiva no solamente impacta el proyecto per se, ¿no? O sea, no incide en esa población únicamente a la que vamos a estar atendiendo, con la que vamos a estar trabajando, sino que desde la misma conformación de la estructura de los equipos de trabajo con el alumnado, muchas veces estos sesgos que traemos que van abonando las desigualdades, podemos irlos desmontando, ¿no? Y aquí la reflexión es para quienes trabajamos desde la perspectiva de aprendizaje y servicio. ¿Cómo distribuimos las actividades entre los equipos de trabajo?
Y vamos a ver que en muchos casos, por lo menos que a mí me ha tocado, tenemos esta idea, ¿no? De que, bueno, hay actividades que son como más para los hombres que para las mujeres. Entonces, un ejemplo, ¿no? A lo mejor estamos en un laboratorio y son las compañeras las que tienen que lavar el instrumental, las que tienen que hacer como estas actividades muy feminizadas, y son los compañeros, a lo mejor los que salen al campo, porque así lo vamos concibiendo, ¿no? Entonces, desde la misma articulación de distribución de responsabilidades en el proceso de aprendizaje y servicio, podemos aplicar esta perspectiva, ¿no? E ir eliminando estos estereotipos, asignación de trabajo que está muy cargada, ¿no? Con estos roles y estereotipos de género. ¿Y qué pasa ya, tal cual en el proyecto per se? Que al presentar resultados desagregados entre hombres y mujeres, niños y niñas, pues vamos a ver que esta problemática les va a atravesar de forma diferente. Entonces vamos a detectar necesidades muy particulares que a lo mejor de primera instancia decimos, bueno, tienen esta problemática, es esta necesidad a grandes rasgos, pero esta diferencia en cómo habitamos el mundo va a traernos un impacto diferente. Entonces, si tenemos esta mirada, los resultados que tenemos, que estemos a través de esos proyectos de aprendizaje y servicio, pues van a ser más benéficos para la población, porque vamos a entender sus particularidades y las necesidades. Entonces, creo que un punto importante, y es como con lo que podemos ir empezando, es ir en desagregando estos datos y entender, ¿no? Que habitamos el mundo de forma diferente, pues por esta situación estructural que ya está dada, ¿no? Y es con el entorno que tenemos que estar trabajando. Por supuesto, y son entornos súper cambiantes, al menos también aquí en el territorio mexicano, por ser un país multicultural, mega Exacto. diverso en general, y tenemos que tener como puntual experiencia en diferentes ámbitos, sobre todo por, tal vez, no sé qué te parezca la idea de ser inclusivos también de manera como tal cual, por la propia naturaleza de los proyectos, de manera transversal, ¿no? O sea, Es correcto. beneficia y hay un ganar-ganar para las poblaciones estudiantiles, del Exacto. profesorado, en la ciudadanía, en las comunidades a donde podemos empezar a, como a impactar, ¿no? No solamente realizándolo, ejecutándolo, sino teniéndolo primero consciente, ¿no? O sea, tener consciente de que vamos a impactar y que vamos a estar planeando algo y que si ese algo no está planeado como con esa perspectiva, puede que se nos vayan ciertas consideraciones, ¿no? No solamente en la ejecución del aprendizaje-servicio tal cual, sino en la propia sí, apropiación de la Exacto. perspectiva en nosotros, ¿no? Exacto, exacto, Santi. Creo que en la medida en que empecemos a internalizar esta perspectiva, ya no como algo opcional, ¿no? Sino como algo que tiene que ser en la constancia, justo para desarticular estas estructuras y pues ir abonando un mundo mucho más igualitario, tenerlo consciente y empezarlo a aplicar. Primero yo creo que es bien interesante interpelarnos, ¿no? Cuestionarlos. Bueno, ¿qué prácticas estoy repitiendo que no abona? Y a partir de ahí pues se van a ir gestando propiamente estos cambios. También es bien interesante, ¿no? Que creo que las nuevas generaciones vienen mucho más sensibilizadas justo por sus historias de vida, justo por lo que han atravesado, y entonces pues nos vamos a tener, nos enfrentamos a estos diálogos, ¿no? Y pues esto abona muchísimo y empieza a construir. Claro, por supuesto. A mí me encanta, por ejemplo, este diálogo abierto, con argumentos, con criterio al menos, que se genera en las universidades, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un diálogo abierto y dinámico. Todo el tiempo está ahí y debe estar ahí. No Claro. porque sea como algo curricular, porque lo es y debería serlo. A partir de ahora, por ejemplo, ahorita nos cuentas un poquito más de eso, sino porque las circunstancias han cambiado, pero han cambiado poco. O sea, el problema existe, es real y es grave. Entonces, a través de eso, ¿qué nos puedes contar? Con tu experiencia como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿has visto, por ejemplo, dentro de tus colegas, algún tipo de dejo de aprendizaje y servicio solidario que realizamos, pero a veces no le ponemos la etiqueta de aprendizaje y servicio Claro. solidario? O a través también del diplomado en comunicación. Fíjate que sí, yo creo que como ya lo mencionabas, ¿no? Aquí en México, pues el servicio social es como obligatorio, y el hecho de hacerlo con esta perspectiva, creo que nos genera este compromiso, ¿no? De que pertenecemos a una sociedad, a una comunidad, y que tenemos que estar Claro.
impactando, ¿no? Porque somos parte de dándole voz a los otros, a las otras, para también construir estos cambios de forma colectiva, ¿no? Que es la parte que me encanta del aprendizaje y servicio solidario, ¿no? Que es entender y es esta armonía entre esta colectividad para construir, ¿no? Pues acá te puedo decir, ¿no? Que justo esta articulación entre este compromiso social y esta perspectiva de género, pues se ha gestado, ¿no? Desde incluir asignaturas obligatorias para todo el alumnado que empiece a sensibilizar sobre estas situaciones, sobre estas diferencias, sobre todo para desmontar, aquí en la universidad se está trabajando mucho en desmontar, ¿no? La violencia de género y todo lo que nos lleva a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una asignatura que ya es obligatoria, que es una asignatura como más candado, que pues va haciendo que estas personas, que todo el alumnado vaya siendo mucho más sensible, ¿no? Y entonces lo que se espera tener como resultado es que en futuro, pues esta perspectiva de género esté ya tan internalizada que se replique en todas las asignaturas, ¿no? Que al momento a lo mejor de escribir un artículo narrando alguna situación del día a día, pues uses lenguaje incluyente, coloques la voz, ¿no? De aquellos que están atravesando esta situación, que no utilices sesgos de género, que no que nos juzgues, etcétera, ¿no? Que te refieras a las personas de la manera correcta, ¿no? Por ejemplo, y que entiendas, ¿no? Que todas las personas, aunque habitamos el mundo, vivimos diferentes expresiones de desigualdad, pues las vivimos de forma diferente con diferentes aristas que ahí que se atraviesan, ¿no? Sí, el género, pero también la clase, la raza, la condición social, la preferencia sexual, ¿no? Y entonces nos va a permitir pues habitar el mundo de forma diferente, ¿no? Y a través de los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, el hecho de tener esta perspectiva, pues nos da una construcción mucho más amplia del conocimiento. Maravilloso, un conocimiento que debe ser generado, visto, colocado, visibilizado, por supuesto, Exacto. y que poco a poco a través de del tejido social, el tejido propio social se vaya tiñendo de violeta y sean Exacto. consideradas Qué todas las bonito. voces. Sí, exacto. Eso me encanta, Violeta, me encanta. Me encanta. Y, por ejemplo, hay diferencias, has notado como algunas diferencias entre el aprendizaje y servicio solidario dentro de la universidad, por ejemplo? Sabemos que es incipiente y que, como tú bien dices, ya muchas cosas son como servicio solidario, ¿no? Aprendizaje y servicio solidario. Pero a veces no tenemos como la metodología o lo hacemos completamente, Sí. pero no sabemos para dónde es, ni siquiera sabíamos que se llamaba aprendizaje y servicio solidario. En este caso, ¿qué has escuchado de las voces del alumnado del diplomado, por ejemplo, que soporten y que hagan de apoyo, al menos de manera crítica, hacia el aprendizaje y servicio solidario en México? ¿Qué te interesa, por ejemplo? ¿Qué se te ha hecho interesante al respecto? Yo creo que cuando estamos abordando las diferentes temáticas, ellos tienen ambas herramientas, la perspectiva de género y las herramientas propias del aprendizaje y servicio, ellos empiezan a cuestionar su realidad, empiezan a cuestionar sus entornos inmediatos y empiezan a transformar, ¿no? Como bien lo dices, de repente decimos, bueno, es que sí, sí lleva una estructura, lleva una metodología, por supuesto, ¿no? Pero también surge de este compromiso que tenemos que tener con nuestro contexto, con nuestro entorno, con nuestros otros, con nuestras otras, ¿no? Y en la medida en que esto se hace consciente y les das las herramientas para entenderlo interpelar la realidad, empiezan ellos a abonarlo en sus propios trabajos, ¿no? No solamente como en proyectos, sino en su contexto, si ya están trabajando, si tienen algún proyecto que a lo mejor lo iban a hacer como ellos estaban acostumbrados a hacerlo, pero le empiezan a meter estas dos aristas, pues van a tener resultados más positivos, ¿no? Y más positivos me refiero a esa intervención social, ¿no? Donde Sí. están trabajando. También creo que en este sentido, el sistematizar las experiencias que se vayan teniendo es fundamental, ¿no? Y creo que ese es un trabajo que se está haciendo se está haciendo a través de la red, ¿no?
justo el sistematizarlas para después comunicarlas, que sean visibles, pues nos va a dar referentes, ¿no? Y nos podemos ver identificado en estos trabajos que se han ido articulando y vas a decir, claro, yo también estoy trabajando en eso. Y entonces esta red se va haciendo más robusta, ¿no? Y se va dando como algo dado que pues va a tener que estar, se va implicando, ¿no? En todos los proyectos. Exactamente, es maravilloso y además algo que me parece fundamental de esta aproximación es que, como bien lo dices, y es muy importante lo que dices, es ir generando cambios, ¿no? Cambios en las estructuras y cambios dentro de nuestros grupos. O sea, cuando Así. pensamos en cambiar el mundo, a veces pensamos en cambiar a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, el mundo más próximo es nuestra familia, nuestras Así. amistades, con nuestros colegas, tal vez estar como interactuando ya de manera diferente, o al menos preguntándonos y siendo bien conscientes de cuál es nuestra voz, nuestra participación, nuestras ideas, y que sean tomadas en cuenta de manera completamente respetuosa y crítica, en orden de generar beneficios y cambios para todos, ¿no? En este Exacto. caso, claro, en este caso, Moni, por último, me gustaría cerrar platicando contigo acerca de cómo es que tú ves los proyectos de aprendizaje-servicio más adelante. Ya formamos las bases y sabemos, por ejemplo, que la Red Mexicana de Aprendizaje-Servicio Solidario en México inicia ya de cero con estudios tal cual de eso, ¿no? Verificando que los números se vean de manera desagregada, verificando también que dentro de los planes se vea eso, ¿no? Que sea consciente dentro de la evaluación, dentro de la planeación, dentro de la ejecución, en todas y cada una de las comunidades y grupos que participan en el proyecto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te gustaría que pasara más adelante en los proyectos de aprendizaje y servicio solidario, que sean como una marca y que sean referente mexicano? Fíjate que eso que dices de iniciar, ¿no? Ya con estas dos perspectivas, la de género, tal cual la de aprendizaje y servicio, creo que nos coloca, ¿no? Un paso adelante, porque vamos a ver que otras redes y otras experiencias, pues han hecho aprendizaje y servicio, pero apenas están formando comités, ¿no? Justamente como para que todos los proyectos se transversalicen la perspectiva de género. Yo lo que me gustaría es que pues nuestros proyectos ya salgan dados con esta perspectiva, porque ya tenemos mucha conciencia. El hecho de tener esta perspectiva, como bien lo dices, no es nada más agregar un ingrediente, ¿no? Es tener esta reflexión del impacto social que estamos teniendo al mirar el mundo pues con estos lentes violetas, ¿no? Porque estamos desarticulando una realidad para gestar una realidad mucho mejor que nos alcance un mundo totalmente igualitario y que pueda ser siendo sostenible. Muy bien, es maravillosa esa idea. Ay, qué hermosa colaboración, qué buena discusión y análisis hemos colocado, por ejemplo, a través de estas palabras y a través de toda tu experiencia, Moni. Es maravillosa y me encantaría seguir hablando y reflexionando acerca del tema, porque además es un tema con muchas aristas, es un tema Sí. bien, donde al menos, por ejemplo, en las comunidades del estudiantado, que me ha tocado dirigir y otras cosas, son discusiones donde se participa mucho, donde se quiere decir mucho, porque hay mucho que decir al respecto, ¿no? Y nos Exacto. encantaría poder seguir con estos diálogos más adelante, poder seguir preguntándonos cosas, poder seguir reflexionando y analizando nuestro entorno a través de ellas y, por supuesto, exponer nuestro trabajo a todas las personas que quieran verlo, ¿no? A través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web. Pero bueno, mientras tanto, Moni, te doy las gracias, te abrazo desde aquí, ya Gracias a ti. con este friecito que está haciendo ya en la Ciudad de México, Sí. y te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta colaboración y este diálogo en orden de seguir generando ideas que aporten al aprendizaje y servicio solidario en México. Muchas gracias, Santi. Estamos en contacto. Un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ti, hasta pronto. Y nada más para finalizar, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes para seguir la conversación. Yo estoy en Twitter, entonces me pueden encontrar ahí como Mónica-Amilpas y con muchísimo gusto, ¿no? O pueden escribirme es monica.amilpas@políticas.unam.mx. Maravilloso. Perfecto. También nos pueden Gracias. seguir en la red mexicana de aprendizaje y servicio solidario, darle like otra vez y compartir. Muchísimas gracias a ti, Moni, que tengas muy buen día. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias.